Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Amigas, amigos, el tiempo y momento de ir a la entrevista central. Estamos aquí en Radio 1010, en vivo hasta las 8 de la mañana, y decirles las vías de comunicación 1221 y 096-600-8850. Llegando a toda la República Oriental del Uruguay, la audiencia de todo el interior del país. Bueno, ni que hablar, Tomás Gómez Sola, hace un rato los oyentes nos enviaban mensajes, bueno, que hay mucho calor. Bueno, pronóstico de algunas lluvias para esta noche, donde va a estar desmejorando el tiempo, así que bueno, pero las lluvias no van a ser abundantes y va a ser hasta las primeras horas del día de mañana. Tiempo y momento, ahora sí, de dar la bienvenida al director de AFE, Alfonso Lerete, licenciado Alfonso Lerete, director de la oposición del Partido Nacional, que hoy nos acompaña y a propósito también hace muy pocos días que asumió, comenzando su trabajo, su compromiso de gestión, también ese trabajo que le toca de ser oposición y de controlar todo lo que hacen los demás jerarcas allí en ese organismo. Un organismo que realmente viene con algunas controversias. Ayer casualmente estuvo por aquí uno de los integrantes del sindicato de la Unión Ferroviaria. El tema de que no se invierte hace mucho tiempo. Bueno, pasan los gobiernos y que se queda sin dársele la inyección como corresponde a ese organismo. Y bueno, como tal, queremos darle la bienvenida le decimos a Alfonso Lerete, que lo tenemos en los estudios. Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Buen día para ti, Freddy, para toda la audiencia, tus compañeros y por cierto un agradecimiento por esta invitación. Saludar a la gente linda del interior del país. Recién decías Tomás Gómez Sola. Tomás Gómez Sola. Tenemos buenos amigos allí en Artigas, en Brum, toda la barra de la Chais y toda esa gente linda de Artigas, pero en todo el interior hemos cosechado un buen relacionamiento, por eso el saludo a toda la audiencia del interior. Y el tren que no tiene distancias también. Y sí, llega a todos los puntos del Uruguay, o por lo menos la gran mayoría, no todos los lugares que uno quisiera, pero está allí. Justo ayer analizábamos con uno de los gerentes de la parte de AFE, que tuvimos de recorrida por Peñarol, que muchas veces en algunos trazados lo lineal facilita algunas cosas, como por ejemplo el tren chileno, que es lineal. Sí. Y aquí en Uruguay hay una ramificación que muchas veces atender todo lo que es esa red ferroviaria no es para nada fácil, y nos explicaba los pros y los contras de eso en un proceso que estamos realizando de ir visitando gerencia por gerencia. Ayer estuvimos con material rodante, estuvimos con comunicaciones, vamos a seguir por infraestructura, es decir, todos aquellos lugares donde se genera la información diaria de AFE, la operativa diaria, el día a día de cómo se vive, de cómo se palpita, en el marco, como tú bien decías, de una reforma que está en marcha, ¿verdad? Por aquí ayer surgen distintas noticias, bueno, en cuanto al Poder Ejecutivo. El presidente de la República, promete una inversión en lo que se refiere para lo que es AFE, y surgen noticias. El diario El Observador titulaba en el día de ayer, dice: le dan la espalda al tren. El plan de inversión pública anunciado por el gobierno incluye como propias obras programadas y en ejecución del periodo anterior, y confirma que el ferrocarril no es prioridad para Tabaré Vázquez. No es para Tabaré Vázquez prioridad, pero ¿cuál es la posición que tiene el Partido Nacional en este sentido? ¿Acompaña lo que propone Vázquez con esa inversión o no acompaña? Vamos a hacer un poco la historia sin tampoco caer en lo personal, en apreciaciones políticas partidarias que tú sabes muy bien que no podemos realizar en función de nuestra investidura y porque estamos inhibidos constitucionalmente. Sí. Este gobierno, como tal, no solamente tiene las mayorías parlamentarias, sino fue el ganador, y por tanto tiene un programa de gobierno que lo tiene que concretar en función de lo que el 1 de marzo el presidente de la República en sí le anunció al pueblo uruguayo. En este sentido, como Partido Nacional, voy a hacer simplemente una mención de un minuto. En su momento manejaba una alternativa que era una modificación a través de una ley ferroviaria. Como no se pudo acceder al gobierno, obviamente ese tema queda por el camino. O tendrá que esperar 5 años, 10 años, en definitiva no quiero ingresar en ese tema, pero no están dadas las condiciones hoy día para plantear una alternativa, teniendo en cuenta de que no existen las mayorías parlamentarias. Eso también trasunta en nuestra representación en el directorio. Si yo hoy planteara una modificación a la actual reforma, obviamente que el resultado de antemano ya sería 2-1, porque hoy
El directorio está integrado por 3 personas, 2 que evidentemente están identificadas con el gobierno, con la mayoría, y 1 con la minoría, que somos nosotros, en este caso por el Partido Nacional. Por tanto, tenemos que estar en la cancha con estos jugadores, con este equipo que está planteado. ¿Cómo está planteado hoy el esquema? Hay en curso una reforma. Esa reforma implica que AFE Ente Público se va a quedar a partir ya de este año, pero fundamentalmente del nuevo presupuesto, solamente con la parte de infraestructura y con el tren de cercanías, el tren de pasajeros. Todo lo que hace a la operativa de carga, el tren de carga, el transporte de carga, eso lo va a estar desarrollando, en este caso, una empresa que se llama Servicios Logísticos Ferroviarios, SELF, constituida por un 51% que le pertenece en la parte accionaria a AFE y un 49% de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Sí. Yo creo que en la parte de infraestructura y en la parte de servicios de pasajeros, como ente público, allí no está el meollo del asunto o el conflicto, en este caso, con la parte sindical. Creo que está ubicado en el otro aspecto, en el transporte de carga, en función de que se va a hacer cargo de toda esta operativa, reitero, esta nueva entidad que se va a manejar bajo el derecho privado que se llama Servicio Logístico Ferroviario. En ese sentido, allí hay una reforma en marcha, donde hoy día esa nueva entidad tiene la capacidad de transportar la mercadería, y lo que ya se hizo por parte del actual directorio hasta que nosotros ingresáramos fue un traspaso en sí de parte del material rodante como forma de capitalizar a la nueva empresa. Eso es lo que hay hasta hoy, y hay el pasaje de un solo funcionario, gerente, que el apellido es Trinidad, que pasó desde el sector público en este caso a la nueva operadora, haciendo reserva de su cargo en el Estado. Es decir, tomó la decisión de acogerse a lo que es el decreto firmado por el presidente de la República, que le mantienen en reserva el cargo en la función pública y pasa a esta nueva operadora, con la salvedad de que si no se siente allí cómodo o quizás de repente toma la decisión de retornar, tiene la capacidad de retornar a su función pública. Tú me preguntarás, ¿a qué retorna? Bueno, yo creo que allí eso es un poco la inquietud también de ellos que plantean, digo, cuál es la situación y cuáles son las garantías de ellos volver a... Bueno, yo creo que allí es donde está un poco el meollo del asunto, y quizás también la falta un poco hasta de comunicación. Yo creo que, y esto lo hablábamos la otra vez con el propio ministro Rossi, que tuvimos una entrevista mano a mano, y nosotros le manifestábamos que obviamente, al margen de la reforma, creo que el aspecto comunicacional quizás no ha sido el mejor. Es decir, integrar en sí a los trabajadores y comunicar a los trabajadores la reforma en marcha, hacerlos, en este caso, integradores y que sean parte de la misma, pero por sobre todas las cosas tener bien en claro hacia dónde se va, y el otro aspecto fundamental, la garantía en este caso de reivindicación de los trabajadores, de que cuando retornen van a retornar a algo, porque ayer en la recorrida y la semana anterior, cuando hemos empezado a hablar con maquinistas, tuvimos una entrevista también con el otro gremio de AFE, y nos comentaban que el temor que tenían era si ellos decidían dar el paso de pasar a la operadora, ¿qué sucedía si retornaban después a AFE, ente público, a lo que venían? Es decir, ya no iba a existir más lo que es el transporte de carga. Entonces, al transporte de cargas no venían, lo iban a redistribuir al sistema de pasajeros, es decir, a toda la parte de pasajeros. ¿Para dónde iban en sí las personas que decidían? Pero por allí también es muy, el mercado, lo que es el tema del tren de pasajeros, es muy chico el mercado que se tiene. No hay una apuesta a lo que son otros países, por ejemplo, en la República Argentina, se usa muchísimo el ferrocarril del tren de pasajeros. Aquí no. Yo, por ejemplo, para ir a Las Piedras vuelta a vuelta me voy en tren, pero a veces no coinciden los horarios, porque tenés un tren para allá y para acá no tenés. Si querés, en ese tema nos detenemos porque me interesa mucho. Nosotros pretendemos levantar bandera estos 5 años con el tren de cercanías, el tren de pasajeros. Para nosotros es fundamental ese tema, teniendo en cuenta de que existe en el área metropolitana muchas personas, fundamentalmente trabajadores,
que necesitan un servicio más barato, como lo representa el tren. Y mucho más rápido también. Y más rápido también. Hoy Porque a Las para ir a Piedras... 36 minutos. Exacto. Hoy a Las Piedras se está demorando 34 minutos. Sí. Te bajé 2 minutos. Me bajaste 2 minutos. Son 34 minutos lo que se demora hoy desde el centro a Las Piedras. Es un sistema muy bueno que brinda AFI los funcionarios, con mucha puntualidad en la salida de los servicios, con una eficiencia en cuanto a las paradas realmente en el tiempo que tienen que cumplir. Yo ya he viajado y lo voy a seguir haciendo para probar otros temas. Lo que sí está en el debe es fundamentalmente el material rodante con el cual cuenta hoy AFE. Tú te subís a los salones, como se le llama, sí. que verdad que es el tren de pasajeros, es el largo que las personas ven, no los coches motores que son más pequeñitos. Claro, porque hay problemas con los coches motores para el tema de las Exactamente, paradas. exactamente, que transportan 90 personas aproximadamente, pero en el caso de los salones, allí la condición en la cual viajan las personas no es la ideal. Me decía el otro día una persona que fuimos a hablar con él, que es guarda, que tenía 2 compañeros enfermos por neumonía, porque evidentemente el frío que soportan en la mañana, donde hay ventanas prácticamente la mayoría rotas, en deterioro, puertas que no cierran, es decir, el frío porque no hay calefacción. Sí, pues cerrás la puerta y se vuelve a abrir, con la vibración del mismo dedo. Entonces las condiciones para viajar allí no son las ideales, y allí hay que hacer una inversión. El tema es que esa inversión que hoy se está canalizando en el presupuesto que se presentó el lunes, que nosotros no compartimos y nos abstuvimos de votar, es una inversión muy tímida, muy pequeña. Estamos hablando de acceder a 4 DMU, que son esos coches motores que ustedes ven. Sí. Es decir, realmente totalmente insuficiente. Y además, el problema que hubo en la primera importación fue que no se trajo repuestos. Ahora por lo menos la previsión es que se va a traer repuestos, pero los 4 DMU, 4 coches motores para transportar personas, son totalmente insuficientes. Es decir, no da el resultado, no va a dar el resultado que quizás se tenga pensado, teniendo en cuenta la planificación que nosotros hacíamos referencia. Hoy hay que potenciar todo el sistema de pasajeros en toda el área metropolitana, en los 2 corredores, porque acá hay 2 corredores, Freddy. El corredor norte, sí, que va hacia Las Piedras, La Paz, Progreso. Para el Santoral. Exactamente, el Progreso como diríamos límite de la gran explosión demográfica del corredor norte, del oeste del departamento de Canelones y del área metropolitana, pero también con incidencia hasta 25 de agosto en Florida, porque hay líneas hasta allí que cubren y en determinados horarios, y el otro corredor que hoy no está operativo, que es el corredor este, el que cayó a Empalme Olmos, a Sudriers. Sí. Ese es el corredor que hoy no está operativo, que nosotros pedimos explícitamente que nuevamente se abriera, pero, a ver, con una planificación seria en cuanto a la difusión. Tú no te enterás hoy, ni por ningún medio de prensa, porque no hay ninguna campaña publicitaria, nada, de la difusión de las bondades de viajar en tren, de que tú podés cargar tu bicicleta como trabajador y que venís acá y te desplazás sin problema. Es decir, no se difunden las bondades de viajar en tren. Me trajo el recuerdo de lo que tú estás diciendo, Alfonso, en cuanto a viajar en tren y la semana de vacaciones de julio, cómo estaba colmada esa estación allí, de la estación donde... ¿Te puedo dar un apunte de eso? ¿Sí? Ayer se votó en directorio, ayer tuvimos directorio, que es más, yo creo que hay que, más que transparentar, hay que difundir las cosas que se votan en el directorio y las cosas que se definen en directorio. Ayer pasó un informe de gerencia de pasajeros con esos 15 días de las vacaciones de julio. Estamos hablando casi de un ingreso de más de $500,000 de pesos en venta de pasajes. De venta de pasajes. Fue espectacular la operativa que hubo, los resultados fueron muy buenos. Y esto, ¿a qué hago referencia a esto, Freddy? Tú tenés 2 niveles, o por lo menos nosotros interpretamos 2 niveles en el transporte de personas por tren. Un nivel que es el de los trabajadores, utilizar el tren para desplazarse, para ir a trabajar, de ciudades dormitorios, como por ejemplo el área metropolitana de Canelones a Montevideo. Eso es una función. Pero después está la otra función del tren, que no la hemos explotado, que la tenemos que explotar, que es la cara linda de AFE, como por ejemplo el tema de las vacaciones. Es decir, un tren de paseo, un tren de recreación, un tren turístico, como lo planteamos cuando asumimos el tren turístico social, que te pueda trasladar a la costa, que te traiga del interior a conocer Montevideo. Hace unos años atrás, director, sí, casualmente en una noche tomo el tren rumbo a Santa Lucía
de Canelones a Santa Lucía, resulta que era Semana Santa. Ujú. Y eran, yo no me acuerdo, pero la cantidad de vagones, y era impresionante la cantidad de gente que viene de Florida a lo que es a ver las actividades criollas al Sí, Prado. sí, 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 sí. Impresionante. Cómo si hay una apuesta a lo que es para lo que es Semana de Turismo, Ujú. si funciona para Semana de Turismo, si funciona un tren de pasajeros para ir a hacer turismo a 25 de agosto, que los fines de semana basta con subir aquí en la terminal y llegar a 25 de agosto colmados los trenes, o sea que un tren funciona. Por eso nosotros planteamos el Día de la Asunción que interpretábamos a AFE, en este caso el ferrocarril, en tres dimensiones: tren de carga, tren de cercanías, que es el tren de pasajeros, y el tren turístico social. Bajo el rótulo turístico social, ahí incorporamos lo que tú estás diciendo, porque el tema criollo, domas, está dentro de un turismo Claro. que en este caso está vinculado con toda la parte criolla de domas, todo ese sector de la población que realmente mueve y mucho, pero también está el turismo religioso, está el turismo histórico, está el turismo de bodegas, que en Montevideo, en Canelones funciona muy Sí. bien, es decir, lo tradicional, sol y playa, hay mucho para explotar allí. Con el actual trazado de las vías no hay que crear nada nuevo. Lo único que estamos planteando nosotros, en el caso específico de Montevideo y Canelones, es poder recuperar desde Empalme Olmos hasta la Floresta 22 kilómetros 700 metros del anterior trazado, que hoy está la vía. Hay obviamente durmientes, hay que cambiar, hay que modificar, hay que arreglar, en una inversión que no supera los $900.000, $1.000.000, para algo espectacular que se podría desarrollar no solamente los sábados y domingos y feriados, sino también algún otro día, y potenciar una imagen que AFE en su momento la desarrolló, porque el otro día me decía alguien del sindicato, mirá que hasta hubo azafatas en AFE, me dice, en determinado momento, pero que hoy día creemos que no está dentro de las funciones que se brinda, y que, atención Freddy y los que nos están escuchando, AFE se queda solo con eso. AFE, ente público, se queda con la infraestructura, el mantenimiento de la vía y el tren de pasajeros. Por eso hay que potenciar el tren de pasajeros. Otro de los grandes recuerdos del tren, y que creo que a muchos uruguayos también le vendrá a la mente, de aquel querido Gans que ibas a Rivera, unas cuantas horas para ir a Rivera, pero obviamente que espectacular el poder viajar en tren y no perder esa Bueno, identidad. hoy lo que se va a abrir, fundamentalmente a la luz de la reparación de muchos tramos de vía, por ejemplo, lo que es el FOSEM 1, es decir, cuando hablamos de FOSEM 1 me refiero a un programa especial, el fortalecimiento de convergencia estructural del Mercosur, que es un dinero que viene para poder reparar lo que es la vía, que en este caso es de Florida pintado hacia Rivera, en ese primer tramo. 360 millones de dólares. Cuando se empiece a recuperar totalmente ese trazado de vía, bueno, allí es donde muchas personas, en función de que se recupere para el transporte de carga, van a pedir el transporte de pasajeros. La primera inversión es aproximada a los 75 millones para recuperar vías en dos tramos que van desde Pintado, Florida, hasta Rivera, y fue aprobada en diciembre del 2010. Sin embargo, las obras comenzaron en enero del 2014. El segundo titular de FOSEM está más en pañales. Litoral, ese es el litoral. Sí. Salto y une con parte de Tacuarembó. Esas otras están pañales, y lo que sí está en etapa embrionaria es el proyecto de participación público-privada que une Algorta con Fraivento, ¿verdad? Que ahí es para la madera, el gran transporte. ¿Cómo están las vías? Bueno, y ahí viene todo un tema de recuperación. Es decir, FOSEM 1, que están trabajando, está trabajando la Corporación Ferroviaria del Uruguay, la CFU, allí está haciendo el trabajo, inclusive el otro día tuvimos un informe del avance de obra, y después el otro plan está en más, diríamos, una etapa más embrionaria, y lo que es de Algorta a Fraiventos, que hay que recuperar, ese todavía está en cero, ¿no? Es decir, allí se están redactando las condiciones para liberar al mercado ese llamado público para que se presenten en sí privados a los efectos de poder desarrollar allí la recuperación. Después hay pequeños tramos en la línea a Río Branco que está recuperando AFE por vía propia, y ese es un poco el panorama general en cuanto a la vía y su estado actual, ¿no? Es decir, allí la discusión era si efectivamente el gobierno actual había invertido más o menos que el anterior. A la luz de los anuncios presidenciales, ayer por directorio ingresé una nota, ya está ingresada oficialmente, donde le pido al presidente de AFE, en este caso Wilfredo Rodríguez, que detalle con claridad
lo que son las inversiones del anterior gobierno y las actuales, y que detalle el estado de situación de cada plan, el FOSEM 1, FOSEM 2 y en qué está el proyecto de participación público-privada de Algorta a Fraiventos. Porque por allí ayer también, bueno, el presidente del gobierno, doctor Tabaré Vázquez, digo, también mete en cuenta de sus inversiones un préstamo de la CAF de 45 millones de dólares que fue aprobado en el periodo anterior. El periodo anterior. Sí. Bien, eso es la otra pata que maneja AFE. Lo que yo te mencioné recién, Sí. de Rivera, o de Florida pintado a Rivera, después la reconstitución de la línea del litoral y de Algorta a Fraiventos, eso se está manejando por un lado, y lo que pedimos ayer en el directorio, y está por escrito, es que nos expliquen con claridad si esa inversión se generó en el anterior gobierno, si es del actual, que nos hagan un desglose y un estado de situación de las inversiones. Por otro lado, viene esta otra inversión de 45 millones de dólares, pero esa va para directamente la adquisición de material rodante por parte de la nueva operadora de servicios logísticos ferroviarios. O acuérdate que la nueva operadora tiene la conformación de capital, la constituye esa nueva empresa, AFE, con un 51%, tiene la mayoría, y un 49% de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es decir, allí AFE está representada. Quizás nosotros de futuro pidamos también estar representados en ese directorio para tomar las decisiones también, porque hoy día las miramos un poco más tangencialmente, las miramos un poco más de afuera, ¿no? 4 organismos estatales dentro de lo que es AFE, prácticamente. Sí. La semana pasada el ministro Víctor Rossi asistió a la Comisión de Transporte de Diputados para hablar exclusivamente del tren. Bueno, en ese ámbito el diputado blanco Juan José Olaizola, presidente de la Comisión de Transporte, planteó si no sería razonable racionalizar la estructura estatal detrás del ferrocarril, ya que a la fecha están creados y funcionando 4 organismos. Además de AFE, existe la Corporación Ferroviaria del Uruguay, la Dirección de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la reciente creada Servicios Logísticos Ferroviarios. ¿Es necesario tanta empresa dentro de una? Bien, esa es una discusión que bien se está dando en el ámbito político, la dio nuestro compañero, el diputado Laizola, que obviamente no voy a ingresar en ese tema por lo que habíamos mencionado al principio de la entrevista. Sí. Ya es un tema de análisis político partidario en el ámbito del Parlamento, y es ese estamento quien tiene que definir esas pautas. Lo que yo digo es que hoy, como director de la minoría, tengo que manejarme en ese esquema, y lo que tengo que hacer es controlar. Aparte de aportar, ¿no? Porque nuestro esquema es controlar y aportar. En el marco del aporte ya te dije que hemos planteado el tema del tren turístico social, y hemos pedido que se restablezcan las líneas en el corredor este, y fundamentalmente que se atienda de sobremanera el tren de cercanía, el tren de pasajeros. Pero por otro lado, en lo que hace a nuestra función de contralor, obviamente que tenemos que, en esas empresas, en esas representaciones que tiene también AFE, activar nuestro papel. Por ejemplo, en el primer directorio que participé vino un informe a propósito de los trabajos que se están realizando por parte de la Corporación Ferroviaria del Uruguay en los trabajos de recuperación vial desde Florida hacia Rivera. Allí había un informe por parte de una comisión que realiza el seguimiento de obra, donde había formulado una denuncia de que se estaban cortando los durmientes de acero. Cuando los durmientes de acero, tú sabes muy bien, que tienen una utilidad de muchos años. De muchos años. Y que se pueden inclusive utilizar en algún ramal o en alguna otra definición vial que en este caso establezca el sector de infraestructura. Lo que nosotros pedimos en ese momento, y fue atendido por parte del directorio, es que existiera un sobrestante. En cada obra existe un director de obra, un sobrestante que controle. Bueno, nosotros pedimos que ese sobrestante estuviera todos los días, no solamente controlando, sino remitiendo informes semanales, porque es la defensa del dinero de AFE, es la defensa del dinero de los contribuyentes que a través de sus impuestos aportan para distintos temas, y que llega en este caso su cuotita para mejorar la vida. Entonces allí fue tomado en cuenta nuestro planteo, y en su momento se resolvió también incorporar este nuevo sistema. En lo que hace a servicio logístico ferroviario, eso en el marco de la CFU, en lo que hace a servicio logístico ferroviario, ya pedimos también un informe de lo que se está realizando por parte de la operadora en la cotización del material rodante. Porque si se va a comprar material rodante, es decir, locomotoras nuevas, vagones, y hay 45 millones de dólares que en algún momento van a aterrizar aquí en Uruguay, nosotros pedimos un informe de si efectivamente ya esta nueva operadora
está pidiendo cotizaciones a distintos países, si está pidiendo cotizaciones a República Checa, si está pidiendo cotizaciones a Suecia, es decir, a qué países, con qué se están manejando y qué números se está manejando en sí lo que es esta operadora que se creó. Y por otro lado, que esto fue bien fresquito, porque lo manejamos ayer en el directorio, lo más probable es que esta nueva operadora se esté instalando en uno de los pisos de Peñarol, allí en la estructura edilicia que figura en Peñarol. Va a ser un alquiler para poder montar allí sus oficinas. Vino un presupuesto de alquiler y nosotros sugerimos de que se consiguiera otra cotización. Es decir, esta es la tarea que tenemos también en el Contralor. Tratar de sumar fundamentalmente transparencia y tratar también de ser, y capaz que hay algún compañero del gremio ferroviario, también ser un poco los ojos y los oídos de los ferroviarios, ¿no? Tengo un mensaje de la audiencia, sí. Un abrazo al director del LRT y éxitos grandes, Miguela Trujillo de Canelones. Muchas gracias, Miguel. Gracias a Miguela también por el mensaje. Vamos por aquí con otro mensaje más. El partido de gobierno, como es mayoría, tiene de rodillas a la oposición y toma de rehén a toda la población. Miguel del Buceo. Gracias a Miguel por participar también. Vamos con otro mensaje más por aquí. Un saludo al amigo. Cuando fui edil mandé un proyectito para darle agilidad al tránsito en Las Piedras que ocasiona un gran trancazo. ¿Cuándo pasa el tren? ¿Qué opina el EDT? Leo Francone de Canelón Chico. Un saludo al amigo Francone también. Vamos con más mensajes de la audiencia. Por aquí dice: AFE habría que aclarar por qué se prefiere sostener el aparato carretero con todo el insumo de camiones y gastos afines en perjuicio de practicidad y economía ferroviaria. Gracias, Walter de Pando. Saludos también para Vamos, Walter. hay más mensajes, dice: una pregunta, señor, ¿no podrá existir la posibilidad de que haya algún servicio de Chamizo a Montevideo? ¿Por qué se viaja como camión de ganado? Es una vergüenza. Mario de Sauce. Tiene razón, yo le decía que estuvimos el otro día justo en la terminal y uno de los problemas que detectamos en la terminal de trenes de aquí de Montevideo es ese, ¿verdad? Y te lo explicaba a ti, Freddy, a la audiencia, que en los salones Fiat, como se le denominan los ferroviarios a ese transporte de pasajeros, hoy las condiciones son realmente muy, muy tristes, ¿no? Para las personas que allí viajan. Me digo triste en cuanto a las condiciones, por la falta de calefacción ahora en invierno, por las ventanas todas rotas, por las puertas que no cierran. Te decía que hay personas que viajan envueltas en frazadas. Es decir, esa es la realidad. Entonces, hoy... Menos mal que no hemos tenido un invierno muy crudo. Hoy lo que hay que hacer es invertir allí. Y la inversión que se manejó, que en este caso no es a través de salones Fiat, sino son de los denominados coches motores, que son más pequeñitos en sí, que transportan 80, 90 personas. Pero es que hay que solucionar el tema de las plataformas, porque hay lugares, Exacto. por ejemplo, Las Piedras, paran la parada 18 de mayo, pero no paran las barreras. Y te coloca muy amablemente el guarda como si fuera una escalerita para que puedas bajar. Sí. Porque eso lo vimos también. Justo es decir, lo que hemos notado es al margen de esas paradas y que justo ayer, mira, te voy a contar algo cortito. Me estuvieron visitando personas de Progreso porque allí en Los Manzanos quieren construir un resguardo. Es decir, porque allí para el tren. Y quieren construir un resguardo y fueron porque ya tienen la habilitación de AFE para hacerlo por sus propios medios, pero aparentemente la Intendencia en su momento se había interesado también en construirla y allí articulamos para que, en definitiva, si no es la Intendencia, por lo menos los vecinos puedan comenzar a construir bajo la supervisión técnica de AFE, porque si no hay técnicos de AFE que definan en sí cómo es la construcción, porque no lo pueden hacer al saber y entender de los vecinos, tiene que ser al saber y entender de un técnico de AFE que estudió para eso y que evidentemente se preparó para identificar que en ese lugar tiene que ser algo construido de determinada manera. Pero yendo al tema final del tren de pasajeros, con esta inversión de los coches motores no solamente no es suficiente, sino que no se ve a largo plazo, porque estos coches motores, ayer lo hablábamos con uno de los gerentes, ya no se fabrican más, son usados. Entonces va a llegar un momento que ya no van a poder correr más. Sí, más bien. Entonces hay que buscar una planificación que a uno le permita por lo menos tomar aliento y respirar por una década. Esa es un poco la idea. Sí, por lo menos 10 años sería la solución. Claro. Tengo otro mensaje más por aquí de otro oyente. Soy Ever, dice: no le sirve a ministro de Transporte. No sé cuál es lo que no le sirve al ministro de Transporte. Ever de la cooperativa COSAN, que son los encargados de la recolección de residuos de La Piedra. La gran pregunta, porque por allí
Hablamos de inversión pública, el gobierno habla de inversión, pero tenemos la plata, tenemos toda la estructura, pero ¿se cuenta con el personal o falta personal capacitado directamente para llevar adelante estas empresas? Hoy tenemos en AFE, toda la plantilla de AFE, 628 personas. Ese es el número total de funcionarios. Corroborado verbalmente con recursos humanos que estuvimos recorriendo el otro día y conversando con ellos. Ayer también estuvimos con uno de los gerentes en lo que hace a la parte, primero reitero, de material rodante, después comunicaciones, y realmente nos manifestaban de que la capacitación que hoy tienen maquinistas y fundamentalmente todo el personal que trabaja en torno a esa operativa en Uruguay es espectacular. Para el estado de las vías actuales de Uruguay. Sí, sí. Porque el mapa ferroviario lo tienen en la cabeza. Saben en qué momento doblar, saben cuándo viene un paso a nivel, saben cuándo tienen que acelerar por una pequeña subida, saben cómo articular todo el sistema de frenos para la bajada. Es decir, tienen su mapa ferroviario, no en ese computadora que uno lo ve y lo va manejando de manera táctil, que va a venir eso, porque ayer me decía el gerente de comunicaciones que quieren llegar a eso y me parece fantástico, pero hoy está en la cabeza de todos los maquinistas. Es decir, hay un valor allí fundamental de conocimiento que lo tienen los maquinistas y fundamentalmente los más avesados y veteranos entre 45 y 57, 58 años, que son los que tienen toda la información y que se la están transmitiendo a las nuevas generaciones. Porque atención, vos podés tener ese conocimiento, pero si no haces una transmisión de datos, de experiencia a las nuevas generaciones, es muy difícil de que esto pueda continuar. Ahora, este es el modelo ferroviario donde tiene una disposición de las vías para no sobrepasar los 25 kilómetros 30. Sí. 25, yo no quiero llegar a 30, 25 kilómetros. Ahora, si nosotros queremos llegar a los 40, como me decía ayer un gerente, que para Uruguay sería espectacular a 40 kilómetros por hora para el transporte de carga, me refiero a 45, bueno, allí quizás, en esta nueva disposición, con el nuevo equipamiento que va a venir y las nuevas disposiciones que exige en sí la banca internacional, en este caso la CAF, para otorgar los préstamos, que es un nuevo sistema en sí, en todo lo que tiene que ver con señalización, con toda la parte infraestructura, etcétera. Bueno, allí obviamente que la experiencia que tiene el Uruguay va a tener que ser complementada con una nueva disposición en el marco de lo que allí venga, que para mí no tengo la más mínima duda en decir que el personal uruguayo es espectacular, porque además tiene un valor agregado, que es tener la camiseta puesta. ¿Quién duda que un ferroviario tiene la camiseta puesta? Nadie. Lo que pasa es que estamos en Uruguay. Estamos en Uruguay que muchas veces está atado con alambre. A veces el alambre es bueno y queda para toda la vida, o a veces el alambre es mal. Tenemos otro mensaje de un oyente que se había enviado anteriormente. Es viable una parada en Canelones, calle Sendán, barrio muy poblado. Estamos haciendo trámites. Miguela Trujillo de Canelones quien envía este mensaje. A Miguelita, que nos traiga la nota, la ingresamos por directorio, va obviamente a infraestructura, va a haber un análisis, pero ya le damos el trámite. Ese es el mecanismo de cómo trabajar. Hablar también de lo que le cuesta a AFE recuperar el kilómetro de vía férrea. ¿Cuánto implica la inversión para el organismo? Vía nueva, ¿no? Sí. Estamos hablando, y estos son datos que nos pasó el gerencia general la otra vez, entre 700, 800 y casi $900.000 kilómetros. ¿Ah? Es decir, nueva, cuando decimos nueva. Ahora, recuperación, donde quizás quedan rieles, donde se pueden utilizar algunos durmientes, allí baja considerablemente los números. Pero la recuperación no es fácil. Imagínate que un durmiente está en 45, $50 y hay demás precios. Se está trayendo de determinados países donde esa materia prima, que es natural, es un árbol, se está extinguiendo, es decir, se está acabando porque no crecen los árboles en 2 días, 3 días o en 1 año, 2 años. Entonces, acá en Uruguay, tarde o temprano, y esto lo conversábamos con nuestro asesor, el arquitecto Miguel Baxi, que se especializó en Chile a través de la experiencia de EFE y también de Renfe en España, nos decía que tarde o temprano en Uruguay van a venir los durmientes de hormigón. Si tarde o temprano acá va a llegar el durmiente de hormigón. Es decir, la madera va a quedar
ya como un elemento muy bueno, pero que no se va a utilizar. Obviamente el de acero sí, pero el hormigón, es decir, el durmiente de hormigón, como que de futuro podría llegar a ser la alternativa para Uruguay. Alguien me dijo en su momento, sí, pero mira que es costoso, eso complicaría. Hay que analizarlo. ¿Qué pasa con esos ramales, con esas vías que están en desuso y que están tiradas por allí, que no cumplen utilidad? Cuando nosotros llegamos a AFE, una de las primeras cosas que pedimos fue un inventario de todos los inmuebles que tenía AFE. Me acuerdo como si fuera hoy. Nos dijeron, está trabajando una fundación, que es la Fundación Ricaldoni, para hacer un mapeo de todo el Uruguay, de todo lo que tiene AFE, porque AFE, si bien sabe lo que tiene, pero quizás no lo tenga ordenado. Y en algunos lugares está totalmente abandonado hasta la infraestructura. Hay vagones tirados de allí al azar en el interior del país o acá inclusive en Montevideo. Lo que está haciendo esta fundación, y está haciendo un muy buen trabajo por lo que pudimos corroborar, es un chequeo departamento por departamento a los efectos de detectar inmuebles, estamos hablando no solo de las estaciones, galpones viejos, que en su momento los tenía operativos y hoy no AFE, y todo el material rodante. El material rodante me refiero a los vagones fundamentalmente. Sí, muy bien. Hoy día yo te puedo decir, Freddy, que de vagones AFE estaba por encima de los 1.400 vagones, 1.400, 1.500 vagones, ¿verdad? Vagones que en parte se entregaron a esta nueva operadora, Servicio Logístico Ferroviario, como manera para capitalizar el aporte de AFE en esta nueva sociedad, la sociedad de AFE con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que eso se generó en los últimos 30, 40 días. Hay un aspecto que no es menor, que es el rol de AFE en la función patrimonial que tiene en auxilio, o más que en auxilio, en colaboración con otras instituciones. ¿Cuántas veces vos habrás escuchado que AFE posibilita, a través de la figura de un comodato, entregar un galpón, un terreno, o para construir una escuela, un liceo, un CAIF, una cooperativa de viviendas? Yo creo que ese un centro cultural también. Un centro cultural también, un gimnasio, como pasó en Pando con un centro cultural y en Empalme Olmos que van a construir un gimnasio. Y en Las Piedras hay con la Intendencia hay un acuerdo por el tema allí. Vemos que en el predio donde estaba la estación de AFE en Las Piedras hay un centro, se está creando un centro cultural. Hay un tema allí con ese aspecto de Las Piedras que nos van a estar informando lo más probable la semana próxima o la otra a raíz de ese y otros temas. Pero te cierro lo que es este tema de los inventarios, que es muy interesante, porque AFE ha sido a lo largo de los últimos 20, 25 años un ente muy solidario, reitero, con la escuela pública, muy solidario con la parte de los centros CAIF, muy solidario con las intendencias, donde sin dejar de perder el patrimonio, porque no lo pierde, porque está un comodato allí a los efectos de no perder lo que es esa posibilidad de en algún momento reutilizarlo, pero sí darle hoy un fin, teniendo en cuenta de que AFE no lo puede mantener. Hoy yo te puedo decir que estuve en San Ramón, recorriendo el otro día con la alcaldesa Beatriz Lamas y con los concejales, lo que era la estación de San Ramón y los lugares que tenía afectados AFE, y el galpón que está enfrente a la estación de San Ramón está en ruinas. Es decir, la parte quizás más de cimientos y la pared, eso se mantiene, pero lo que es el techo, las chapas totalmente derruidas. Voladuras de techo. Voladuras, es decir, y eso no está siendo utilizado. Y allí la alcaldesa, con buen criterio, nos planteó poder intervenir a través de la figura del comodato. Si uno volviera atrás, para poder reutilizarlo eso, ¿verdad? Si uno volviera atrás y viera esas estaciones cuando fueron creadas en su momento, hasta con bebederos automáticos que uno los pisaba y tenían, cada estación tenían los bebederos. ¿Cómo ha cambiado todo? Y ojalá que, bueno... Yo creo que eso fue un lindo recuerdo. Tampoco nos podemos anclar en eso, porque yo creo que los tiempos cambian. No solo los tiempos cambian, sino que es como la edad que tiene uno. Yo tengo 43 años y yo estoy muy bien con la edad que tengo ahora y cómo estoy viviendo ahora. Recuerdo sí cuando tenía 18 y me encanta recordarlo para disfrutarlo, pero no para volver a ser el chico de 18 años, porque es imposible. Yo hoy tengo 43 y tengo que vivir como 43. Ahora, tengo que tomar cosas positivas de aquella época, de cuando tenía 18, para seguir adelante. Yo creo que el ferrocarril puede cambiar, puede mejorar, pero quizás no sea lo mismo de la otra vez, porque además los actores tampoco están de aquella época. No, ha ido... Ese es el tema. Se ha ido cambiando y bueno, ojalá que sea para mejor. Tengo más mensajes para ir antes de ir al cierre. Soy Ever nuevamente. Dice, al ministro no le sirve por las compañías de ómnibus, por eso los pueblitos están aislados.
lo que propone, lo que manifiesta el oyente. Por otro lado, aquí dice, y para el lado de Punta del Este, ¿qué hay? Celular que termina en 237 que no nos puso su nombre. Estuvimos conversando con el intendente de Maldonado, tenemos una recorrida pendiente, la vamos a hacer con todos los intendentes, es nuestra aspiración, pero muy particularmente con el intendente de Maldonado, quien nos habló de dos iniciativas, una para San Carlos y otra para Pueblo Garzón. Una para Pueblo Garzón, donde allí hay una estación y realmente el Consejo Municipal, el municipio de allí de Garzón quiere tener una intervención en AFE para poder desarrollar una actividad. Me imagino que debe ser también de esta naturaleza, corte cultural, social, o quizás hasta inclusive de fomento de otro tipo de actividades. Y en el caso de San Carlos, con la estación de San Carlos para desarrollar allí, en ese municipio también, algo vinculado con la comunidad. Eso particularmente en Maldonado. Obviamente que el trazado de la línea de trenes hacia Punta del Este está totalmente, no existe, es nulo, porque Sí. se tapó la vía, obviamente, ¿no? Eso, por eso un poco Sí. a lo que iba hoy a mi pregunta, de cuánta vía hay tapada, que se sabe que está allí, pero que bueno, está tapada por tierra, y bueno, Ese es una inversión que está tirada. Sí, también. ese es uno de los temas donde a veces nosotros tenemos que articular porque hay un poco de tensiones entre las intendencias y el ente. Las intendencias reclaman que AFE, por ejemplo, no mantiene lo que es el terraplén y a la vera de ese terraplén de la vía, donde tienen que ir equipos municipales, como por ejemplo nos sucedió en San Ramón, con desmalezadora, con personal, gastar combustible, camión, zorra, para limpiar todo, desmalezar todo, porque claro, los vecinos le dicen, mirá, que ahí atrás se esconden ladrones, hay basura. Bueno, esa tarea que no la hace AFE, la hacen las intendencias y los municipios. Pero por otro lado, AFE les dice a las intendencias, no me tapen la vía, por favor, cuando hacen ustedes sus intervenciones viales, sea con bitumen, con tosca. Entonces hay algunas tensiones que estamos en algunos temas tratando de bajarlas para entender que tanto AFE como las intendencias son socios en muchos temas y tienen que colaborar mutuamente. Yo creo que es fundamental ese trabajo mancomunado, porque el trabajo, por ejemplo, que hacen los municipios y que hace la intendencia en ese mantenimiento no del terraplén, pero sí a la vera del terraplén, no lo va a hacer AFE nunca porque no tiene la capacidad. Entonces allí hay una intervención del municipio y hay que aplaudirla. Y por otro lado, es decir, atender los reclamos de AFE cuando le piden no me tapen la vía porque evidentemente yo la voy a utilizar. O la estoy utilizando o la voy a utilizar de futuro, ¿no? Alfonso LT, director de AFE, bueno, lo esperamos cualquier momento por aquí, bueno, una vez que se concrete esa inversión pública por parte del gobierno para seguir ahondando más. Y bueno, cuando usted también lo amerite, estamos a la orden con mucho gusto de Primeras Noticias Radio 1010, de manera de llegar a todo el país y bueno, y llevar las propuestas a cada rincón de la República Oriental del Uruguay. ¿Puedo hacer un saludito acá al hombre que ¿Cómo acaba no? de entrar? Edward Piñón. Al amigo Edward Piñón, viejo compañero del diario El País. ¿Cómo no? Tremendo el crecimiento del LT, tremendo. ¿Vio? ¿Eh? Va en buena vía. No, impresionante, impresionante. Primero gran tipo, gran compañero y ahora un fenomenal funcionario uruguayo. La verdad, espectacular. Me alegra muchísimo ver cómo encarrilaste la vida para ese lado y te ha ido muy bien. Te agradezco, Edward, nos conocemos hace mucho tiempo. Estás más delgado en aquella época. Sí, El diario era otra performance, pero siempre jovial, con esa risa, con buena sintonía, con buena onda y realmente te agradezco este concepto. Mantiene la buena onda. No. Eran otros momentos, ¿no? Era Distinto, otro. no había celular, era otra cosa. Pero que estaba más gordillo, estaba más gordillo. Bueno, Alfonso LT, gracias por No, habernos gracias acompañado a ti y y a la gracias orden también. a la audiencia. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya nos vamos, ya se viene a fondo Eduardo Piñón, bueno, del Toto y todo el equipo aquí en la 1010. Los mejores momentos se hacen con grandes reconocimientos. Pujol Trofeos. Copas, medallas, plaquetas, grabados, platinos y restauraciones. Pujol Trofeos. Colonia 1551, esquina Tacuarembó. Teléfono 2402-9745. En cumplimiento del decreto número 387-2011 del Poder Ejecutivo, se comunica que SADREB es una empresa integrada por Milton Dualde y Martín Olaverri. Amigas, amigos, nos estamos despidiendo ya, cerrando esta edición de miércoles. El reencuentro será mañana, el jueves, perdón. Jueves. Miércoles fue ayer, me estoy viviendo un día. Mañana jueves viene Bananita González. Mañana sí, no. Bananita en vivo. No quería cerrar el programa sin antes